Estamos celebrando este domingo de Ramos. Tiene dos aspectos el domingo de Ramos. Uno es la entrada de Jesús en Jerusalén, pero también es la pasión del Señor. Fíjense cómo ambos acontecimientos están conectados. Porque cuando Jesús entra, Él sabe lo que les espera. O sea, todo el mundo lo está clamando. Pero ¿qué le espera? En ese sentido, vemos cómo cuando van a liberar a uno, que siempre lo hacen por la Pascua, el Imperio Romano tenía como esto, como una muestra de condescendencia con el pueblo, y liberaba a un prisionero y lo hacía como delante del pueblo, pidiendo al pueblo que se expresara. Y entonces vemos como el pueblo es manipulado. Muchas veces los políticos hablan del pueblo aquí, el pueblo allá, el pueblo piensa esto, pero no es lo que el pueblo piensa, sino lo que ellos quieren que el pueblo piense. El pueblo puede ser manipulado. En este caso lo manipularon al pueblo para que gritaran, cuando hablaban de Jesús, crucifícalo, cuando hablaban de Barrabás, de liberar. Por eso, cuando Pilato pregunta, ¿y qué hago con este que llaman rey de los judíos? Porque lo habían aclamado, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y ahora estaban gritando crucifícalo. Eso nos pasa a nosotros. Es muy fácil venir a la iglesia, sentirnos muy piadosos, porque rezamos, porque nos arrodillamos delante de Dios, pero después, en nuestros pecados, después, cuando rechazamos a la iglesia, ahí se muestra que rechazamos a Cristo. Rechazamos a Cristo. Por esto, aquí ya nos está llamando a conversión. Me está mostrando cómo nuestros pecados nos apartan de Cristo. Hoy les quiero hablar también de cómo la palabra de Dios tiene una gran potencia para actuar en la vida de las personas. Y la pasión, concretamente, que hemos proclamado, nos decía el padre rector del seminario donde fui formado en Medellín, seminario Redentor Hispano, seminario misionero. Él decía estas palabras como algo de la enseñanza de la iglesia, de los padres de la iglesia. Él decía que el relato de la pasión, cuando es proclamado, expulsa a los demonios. Y fíjense que es interesante, a mí me sucedió algo, ya enseguida se lo voy a contar, pero también les quiero contar, aparte porque la iglesia tiene el poder de expulsar los demonios, que se lo ha dado Dios a la iglesia. Por eso los políticos no tienen. Ellos pueden invocar los demonios, pero no pueden expulsarlos. Entonces, esto es lo que sucede para que un demonio entre en la vida de un ser humano. Nosotros le abrimos las puertas.
el demonio por sí mismo no puede entrar en nosotros si nosotros no le abrimos las puertas. ¿Qué puertas? Hay algunas puertas que se abren, abren nuestra vida a la acción del demonio. Por ejemplo, el rencor. Si nosotros tenemos un rencor en nuestro corazón hacia alguien que sea, puede ser un padre, una madre, un hermano, alguien que te hizo daño en la vida, tú guardas ese rencor, le has abierto una puerta al demonio. O sea, no es que inmediatamente al demonio va a tomar posesión, no. El demonio muy rara vez toma posesión de alguien. Eso lo explicaba un exorcista una vez, yo se lo escuchaba. Y él explicaba por qué. Rara vez un demonio toma posesión de alguien. Cuando lo hace es porque le han ido abriendo las puertas poco a poco. Entonces, ¿por qué no lo hace? Porque normalmente tomar posesión de alguien para un demonio significa demasiado esfuerzo. Tiene que esforzarse demasiado y dedicarte a eso. Entonces, los demonios generalmente requieren la seducción. El demonio te seduce. Te presenta el mal como bien y el bien como mal. Por ejemplo, ¿para qué voy a la iglesia? Eso no sirve de nada. Es perder el tiempo. Yo soy una persona muy ocupada, tengo que trabajar, tengo que hacer esto, tengo que cuidar de la familia, de la casa. Ese bien, entonces, ¿qué es? Orar, que ir a la iglesia, te lo presenta como un mal, es una pérdida de tiempo. Y en cambio, el poner al primero las cosas del mundo, que es un mal, porque no estás amando a Dios sobre todas las cosas, es un pecado grave, ¿te parece bien? ¿Te parece normal? Y entonces, por ejemplo, un joven decide, voy a tomar clases dominicales. Y entonces los padres lo aplauden. Muy bien, nosotros te apoyamos. Pero no me preguntan, ¿y qué pasa con la misa? ¿A qué hora va a ser la misa? ¿No te importa la misa? ¿Qué pasa ahí? No has puesto a Dios al primero en tu vida. ¿De qué te sirve hacer una carrera, después empezar a ganar dinero, tener un trabajo, si no tienes a Dios en el corazón? ¿De qué te sirve? Estás perdiendo tu vida. Entonces, el demonio lo que hace es tentarnos. O sea, el demonio prefiere no tener que tomar posesión, sino tentarnos. Y fíjense que los demonios no pueden ver tus pensamientos, porque los demonios no son Dios. Dios sí puede ver tus pensamientos. Dios te conoce y te ama. Y te ama. Aunque tú le hayas abandonado, te sigue amando. Pero el demonio, que no te ama, ¿qué hace? Te seduce. ¿Cómo hace para saber cómo seducir? Observa tus actos. Es como el ladrón que observa un negocio, que observa una casa, a ver en qué momento puede entrar para que nadie se dé cuenta, para ver
qué valioso tienen en la casa que puede robar. Los ladrones te están observando, están esperando a ver cómo te descuidas. Eso es el demonio. Te observa para después ponerte la tentación. Porque él ve dónde está tu debilidad. Tal vez tu debilidad está en la ira, o tu debilidad está en la pereza ir a las cosas de Dios. Él te pone, no muchacha, hay que descansar, mira que has trabajado mucho toda la semana. Te pone la pereza, o te pone la envidia. Mira, pero si esas personas no han hecho nada, ¿por qué quieren que irles bien en la vida? Debería irles mal. Ya le he hecho el mal a la gente. Entonces, el pecado de la envidia, o el pecado de la lujuria, con esa epidemia que se llama la pornografía, allí está buscando a muchas personas. Y entonces, ¿qué te dice? No, pero es que sería peor si te fueras a pecar con una persona. Mejor la vives calladito, en secreto, nadie se da cuenta, no le haces daño a nadie. Pero tu alma te está corrompiendo. Te está corrompiendo. Y entonces se rompen las raíces de la fe, se destruyen las raíces de la fe con el pecado de la lujuria. Y el demonio nos va tentando. Por eso la iglesia tiene el poder de expulsar a los demonios. Y la misma palabra de Dios te llama a conversión. Por eso cuando se proclama la palabra de Dios, los demonios tiemblan. Aquí, cuando se ha proclamado la palabra de Dios, los demonios que te han tentado toda tu vida han temblado. Porque temen. ¿Y será que se lo cree? ¿Y será que se arrepiente? ¿Y será que vuelve a Dios? No. Enseguida le voy a poner otras tentaciones para que caiga más hondo todavía. Que no salga jamás de su pecado. Por esto es interesante lo que me decía el padre Rino, de cómo el relato de la pasión puede expulsar demonios, porque una vez, estando en una parroquia allá en Medellín, al párroco le dijeron que había una persona que parecía que estaba poseída. Y me dice, vayamos a ver esta familia. Yo digo, pero ¿qué podemos hacer? Yo no soy exorcista. Y me acordé de esta palabra que nos habló el padre Rino. La proclamación de la pasión expulsa el demonio. Entonces yo en mi Biblia y fuimos a la casa de esta familia. Y efectivamente, la muchacha estaba tendida en un sofá, estaba toda agitada, diciendo cosas incoherentes, y estaba allí. Era una situación terrible. Entonces, nosotros nos acercamos, abrí la Biblia y empecé a proclamar. Me parece que fue la pasión según San Juan que lo proclamé ahí. Y empecé a leerlo con fuerza, iba leyendo ese relato de la pasión. Y cuando voy terminando, observo que la muchacha va entrando en paz, va entrando en descanso. Esa agitación que tenía se le ha quitado, o se le va quitando. Y me asombró porque yo decía, yo no soy exorcista, ¿qué puedo hacer? Sin embargo, una simple proclamación de la pasión
¿Qué fuerza tiene la palabra de Dios? Y entonces, cuando terminé de proclamar todo el pasaje, la mujer estaba completamente en paz, estaba tranquila, estaba prácticamente descansando. Después nos fuimos, tuvimos la bendición a la familia y todas las cosas, nos fuimos a la parroquia. Al tiempo, porque era una familia que normalmente iba a misa y estas cosas, y yo le pregunté a la familia, ¿y cómo está la muchacha? Ya no le volvieron a dar esos episodios que eran terribles, como de posesión. Y me dijo, no, padre, nunca más se volvió a dar un episodio en su vida. O sea, ya era una chica normal, que podía realizar sus oficios, lo que tenía que hacer, y estaba en paz. Entonces, hermanos, ¿qué quiero decir con todo eso? Quiero decir que la palabra de Dios tiene una potencia que no nos imaginamos. Mucha gente vive como si Dios no existiera y nunca va a misa, nunca rezan, hasta se ponen enojados a veces el esposo con la esposa porque le dice, no, esas cosas de Dios que son pura superstición no se pueden imponer por la fuerza. Yo pregunto, ¿por qué no puedes imponer por la fuerza una oración, por ejemplo, cuando los niños son pequeños o cuando son adolescentes? Y cuando los mandas a la escuela y un día el niño o el adolescente se levanta y dice, tengo pereza, no tengo ganas de ir. ¿Qué hace el padre de familia? Dice, bueno, quédate ahí tranquilo, no vaya a la escuela. No. Dice, levántese, se alista, porque yo se lo mando. Pero ya, rápido, sin mal modo. Así como se le manda a la escuela, así los padres de familia tienen la obligación de infundirles la fe a los hijos. Porque el día que tú te mueras, Dios te va a preguntar, ¿y dónde están tus hijos? ¿Por qué tus hijos no se encaminaron al cielo? ¿Por qué no les mostraste el camino al cielo? ¿Por qué tuviste miedo de mostrarle el camino al cielo? Ojalá que tengamos esa valentía de oponernos a la mentalidad del mundo. El mundo que dice Dios no existe. Este no era el tiempo de la misa. Este no era el tiempo de rezar. Y entonces, ¿cuándo vamos a misa? Interesante, porque una vez mi padre contaba que un niño le preguntaba a su papá, ¿por qué cada vez que vamos a la iglesia nos dan un ramito, una palma? O sea que cuando iba a la iglesia, solo el domingo de Ramos, se acordaban de ir a la iglesia. Pues el Señor llama no solo el domingo de Ramos, cada domingo, recibir a Jesús, recibir su amor, recibirlo en nuestro corazón. Porque Él te quiere dar vida eterna. ¿Y de qué te sirve estudiar? ¿De qué te sirve tener un trabajo y ganar montones de dinero si tu alma se pierde? ¿De qué te sirve si tu alma se pierde? Hola, hermanos, que deseemos esta salvación que Dios nos ofrece, que nos quiere liberar de la esclavitud del pecado y de la muerte. Que podamos escuchar la palabra de Dios que tiene esta potencia para liberarnos de la acción del maligno. Tiene la potencia, cada vez que se proclama la palabra, los demonios tiemblan, lo dice en la Escritura. Ojalá que nos lo creamos
y vengamos a misa, y oremos, y dejemos que Dios actúe en nuestra vida. Así es.